Shabbat Shalom, ¿cómo están, familia amada? Bueno, estoy grabando esto más tarde de lo usual. Bendito es el Eterno por darnos vida y permitirnos llegar a este Shabbat. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo se graba esto porque traté de transmitir en vivo, pero no se pudo. Así que lo voy a hacer de esta manera, aunque el programa tarda más en cargarse, pero tiene un propósito todo. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por permitirnos llegar a este Shabbat, por habernos sostenido, fortalecido, ayudado, porque usted es nuestro todo, usted es el centro de nuestra vida. Así es, Abba Kadosh, por apartarnos en ese Shabbat de lo mundano con lo santo, el espacio sagrado con usted. Reciba todo honor y gloria, Abba Kadosh. Usted nos ve día a día, segundo a segundo, todo el esfuerzo que hacemos en su nombre, aún de lo imposible, usted hace posible las cosas. Es algo que no podemos expresar con palabras, pero aquí estamos con su ayuda. Bendito es usted, Adonai, glorifíquese más en estos templos vivientes, donde nos ha dado de su Ruach, ha soplado en nuestra nariz de su espíritu y nos ha dado poder para enseñorearnos de todas las cosas que usted creó para que nosotros viviéramos bendecidos. Gracias, Abba Kadosh, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, porque usted nos ve, usted se compadece de sus hijos, se compadece usted de los que le tememos, porque usted conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, y que el hombre como la hierba son nuestros días, y que florecemos como la flor del campo, y pasa el viento sobre nosotros, y nadie más se acuerda de que existimos más que usted. Así que Abba Kadosh, con la fuerza que usted nos da, aquí estamos para adorarle, para honrarle, para gozarnos en su espacio sagrado y decirle muchas gracias, porque estamos en este espacio santo, apartados, donde usted nos da nuevas fuerzas, donde usted nos enseña y hace cosas maravillosas. Bendito es usted, Abba. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Llamaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestros recursos, y serán estas palabras que Él nos ordena hoy, grabadas en nuestro corazón, y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas, estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Le pedimos, Padre, por la paz de Jerusalén, y sean prosperados todos los que le amamos. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendecimos a nuestros hijos e hijas. Que Adonai te haga como Efraín y Manasé, que Adonai te haga como Sará, Ribka, Rachel y Lea. Que Hashem te bendiga y te proteja, que Hashem ilumine su rostro sobre ti y te dé gracia, que Hashem dirija su rostro sobre ti y te establezca en paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén.
El sexto día, así el cielo y la tierra fueron terminados y todas sus huestes. En el séptimo día, el Eterno acabó su obra que había realizado, y él se abstuvo en el séptimo día de toda su obra que había realizado. El Eterno bendijo el séptimo día y lo santificó, pues en él se abstuvo de toda su obra que él creó para realizar. Bendito es usted, Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la vid. Bendito es usted, Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos, nos favoreció y con amor y favor nos legó su sagrado Shabbat, una remembranza de la creación, pues ese día es el prólogo de las convocaciones sagradas, un recuerdo del éxodo de Egipto, y a nosotros elegiste y santificaste de entre todas las naciones, y nos legó su sagrado Shabbat con amor y favor. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, soberano Rey del universo, que santifica el Shabbat. Éxodo 20. Entonces el Eterno pronunció todas estas palabras: Yo soy tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo de la tierra o en el agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy tu Elohim. Soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás a la ligera el nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú ni tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Amén. Cuarto mandamiento. Continuamos con el siguiente mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual tu Elohim te está dando. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron, parados a la distancia. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de vida y de amor, una instrucción, Padre eterno. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, dador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.
Muy bien, no voy a dar el repaso de la lectura de la paracha porque quiero que salga pronto esta grabación. Ya lo compartimos, la editamos y la compartimos con ustedes, la lectura de esta porción. Así que vamos a una explicación sobre esta porción. En el nombre de Yeshua, Padre eterno, gracias porque de usted viene la bendición. Enséñenos, Abba Kadosh, lo difícil que no entendemos, lo oculto. Que ya hay muchos recursos para salir de la ignorancia. Glorifíquese en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, en esta parashá, en esta parte de la Torá, que es la número 20, Tetzaveh, que significa ordenarás, o en otras traducciones dice mandarás. En el capítulo 29 de Éxodo, sabemos que el contexto de este capítulo o de esta parashá entera no tiene nada que ver con los hijos de Israel, ni con los levitas, solamente con los hijos de la línea de Aarón. Sabemos que la Torá tiene 613 mandamientos y 274 mandamientos tienen que ver con el templo. Si guardamos las fiestas, tenemos que entender cómo se guardan desde el punto de vista del templo. De igual manera, si guardamos el Shabbat, tenemos que guardarlo conforme a los mandamientos del templo. Tenemos que entenderlo y tenemos que verlo, repito, desde el punto de vista de los mandamientos del templo, que son casi la mitad de los 613. Todos estos mandamientos, más de un tercio, menos de un 50%, tienen que ver con el templo, pero el problema es que nosotros no dedicamos el tiempo al estudio necesario de este tema. Sobre el Shabbat, sobre las fiestas, y al comprender o estudiar sobre el templo nos damos cuenta que casi el 50% de la información del Nuevo Testamento tiene que ver con el templo. Esta es una área que solamente nosotros hemos visto de lejos, o la evitamos, la evadimos, la rodeamos, y ahí quedamos estancados porque, por ejemplo, el libro de Levítico no habla de mandamientos fuera del templo. Desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 11 de Levítico, todo tiene que ver con los mandamientos conectados directamente con el templo. Y es la parte que no estudiamos. Entonces el sistema religioso tiene un gran problema porque siempre usan los mismos argumentos o las mismas discusiones, las mismas divisiones. El nombre sagrado, los diezmos, las diferentes ofrendas, y no lo sabemos. Ahora, ¿qué calendario estamos utilizando? Tampoco sabemos eso. Hemos llegado al grado de que no sabemos realmente dónde estamos parados. Por eso hace algunos años, se hizo la encuesta, más de 49,000 denominaciones que aprueban el punto dentro del cristianismo. Y en raíces hebreas hay diferentes creencias. No dije mesianismo, dije raíces hebreas. Hay una o dos que los están convirtiendo en antisemitas, antijudíos, antitemplo, antisacerdocio, contrario a la escritura.
Y estamos en un tiempo que estamos cometiendo el mismo error que cometió Efraín en la Biblia. Lo mismo que hizo él ahora se está repitiendo porque se cambian las fiestas, se cambia el templo, el sacerdocio, etc. Y no podemos seguir cometiendo el error de nuestros padres, solamente porque no queremos dedicar el tiempo a lo que hemos sido ordenados a estudiar. Así que hay que estudiar para así tener la respuesta a nuestras mismas preguntas, estudiando de una manera más profunda. Yo le doy gracias al Eterno porque ya nos ha dado todos los recursos. El internet y personas que estudian de una manera limpia y sin ningún interés personal. Y tenemos esos recursos para nosotros también. Recurrir a ellos nos ahorran mucho tiempo, nos ahorran comprar tantos libros aún de lo que tenemos en el internet, porque no todo es fidedigno, tenemos que corroborarlo. Y ahorita, precisamente en estos días, yo estoy estudiando los tesoros del templo, así se llama, tesoros del templo, porque todo está aplicado al templo. Y nosotros, cada quien argumentábamos como nos habían enseñado algo repetitivo, o bien revelado por el Eterno, pero no teníamos cómo llegar más profundo a la esencia de que todo está conectado con el templo. Así que pues hay que estudiar, ¿verdad? Si me ven a mí ahorita como que me estoy engranando, acomodando a lo que es el estudio del templo, hermanos amados, es un lenguaje nuevo para mí, es un lenguaje nuevo para muchos, pero cuando vamos recibiendo y compartiendo lo que vamos aprendiendo, nos vamos afirmando y cada vez vamos a funcionar correctamente, cada vez más mejor correctamente, para poder ser de bendición. Es una gran responsabilidad porque hay mucha gente que está aprendiendo, pero me gusta mucho la opinión de nuestro hermano Rico Cortés, que dice que si yo me equivoco, lo rectifico, pero siempre y cuando esté validado por la Torá. Y no nada más un texto, sino hay que ver todas las ramas para validarlo. La genealogía, lo cultural, la topografía, los tiempos, lo que dice la escritura, los textos que no estén fuera de contexto. Todo eso lo podemos corregir. Así que estamos aprendiendo, estamos estudiando. Y yo reconozco en lo personal que al estudiar y al decir estoy aprendiendo es una manera de ser transparente, de ser humilde y de reconocer que no lo sabemos todo. Así que pues hay que estudiar, hay que profundizar. Ahora, 16 capítulos del libro del Éxodo hablan o tienen algo que ver con el tabernáculo. Pero no estudiamos el templo. Y estudiando el libro del Éxodo sin el contexto del templo, pues no va a checar, no tiene una unidad, no tiene lógica. ¿Sí? El libro entero de Levítico, todo el libro, tiene que ver con el templo, en ese tiempo con el tabernáculo. Y casi siempre como que nos quedamos las ofrendas, los sacrificios, y nos quedamos como en la parte superficial de ese gran océano que tenemos que conocer, llegar al fondo, a la raíz, a lo que tiene que ver con nuestra vida, porque de esta manera podemos vivir libremente al conocer realmente
lo que el Eterno nos está hablando sobre cada mandamiento, sobre cada punto, sobre cada tema. Bueno, aquí en el libro de Éxodo nos habla que los levitas, quiénes son los sacerdotes, qué tipo de sacrificios, qué tipo de ofrenda, nos habla del calendario. Y también en el libro de Números tiene que ver mucho con estos capítulos, porque también hablan de lo mismo. O sea que el Eterno nos está diciendo que lo corroboremos, lo estudiemos, lo apliquemos y vivamos en esa libertad que Él ya nos dio. También habla sobre lo mismo el capítulo 16 y 17 de Deuteronomio. Todos estos tienen que ver con el templo. Y si vemos en el libro de Primera de Crónicas, casi 10 capítulos tienen que ver también con el templo. Ahora, para entender el libro a los hebreos, o el libro de Hebreos, nos quedamos, yo digo que la verdad no llegamos ni al 1% de conocimiento cuando no conocemos el templo o los mandamientos sobre el templo. Así que podemos dar una explicación, entre comillas, lógica o que se relaciona con o con algo o de alguna manera, pero no es así. Tenemos que entender la ordenanza, los mandamientos del templo. Y es el libro completo de Hebreos. Todo el libro de Hebreos tiene que ver con el templo y algo muy importante, con el Cohen Hagadol, con el sumo sacerdocio. Ahora, los eventos de Yeshua, cuando Él vino por primera vez, la mayoría de esos eventos ocurrieron en el templo, durante las fiestas, ocurrieron en Shabbat. Y el vocabulario del templo que habla Mateo 15, al entender el templo vamos a entender el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Vamos a entender el verso que dice, tú eres la sal de la tierra. Ahora, ¿cuál sal? Sabemos la que da sabor, pero ¿dónde se utilizaba la sal? En el servicio del templo. ¿Dónde o cómo? ¿Qué significa? Somos la luz del mundo, ¿verdad? En el templo, la menorá, la sal, el pacto que establecía el Eterno con nosotros, con su pueblo. Pactos que no se pueden romper porque fueron establecidos por Él. Va más allá de darle sabor a la tierra con nuestro testimonio. En Génesis, los primeros 3 capítulos hablan sobre el templo, ¿sí? Cómo el Eterno hizo ese espacio sagrado para Él. Ya después el hombre pecó, pero cada vez nos está hablando repetitivamente para volver Él a formar una nueva creación donde Él habite en medio de nosotros y con nosotros. En Ezequiel capítulo 43, de los versos 10 al 12, dice, Hijo de hombre, muéstrale la casa. Dice, tú, hijo del hombre, describe esta casa a la casa de Israel para que ellos cesen de sus pecados y que ellos midan con exactitud. Si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrales la elevación y los planos de la casa, sus salidas y entradas, todos sus detalles y decoraciones y todas sus especificaciones, su diseño y su Torá. Dibújalo para que ellos lo vean y puedan observar el diseño completo con sus especificaciones y lo lleven a cabo. Esto es Torá, es instrucción de la casa, del templo. Toda el área en derredor de la cumbre de la montaña será especialmente Kadosh. Esto es Torá
para la casa. Bendito es el Eterno que en su misericordia, en su benevolencia, le está diciendo a Ezequiel, muéstrales la casa. Específicamente cada detalle, cada puerta, cada entrada, cada salida, todo tiene un significado que nosotros no podemos pasar por alto, porque entonces no podemos cumplir los mandamientos, no sabríamos cómo. En el día de Pentecostés o de Shavuot, estuvieron en el aposento alto, ¿sí? Y aquí vimos en el verso 12, dice, todo el área en derredor de la cumbre de la montaña, ser especialmente Kadosh. Ahora, en el día de Shavuot, Pentecostés, estuvieron en el aposento alto. Pero esto es una expresión idiomática para el templo, porque es una montaña le llaman cósmica, que no tiene nada que ver con ninguna religiosidad o cosas espirituales, no, del reino de las tinieblas, no, sino es un espacio sagrado donde el Eterno, como al principio en el jardín del Edén, allí estaba con el hombre, con el primer hombre, con Adán. Después formó a Java, pero ahí el Eterno se paseaba. Era un espacio sagrado, era un cielo, por decir, si se los puedo explicar, en la tierra. Entonces, al decir aposento alto, vemos a través de la escritura que ese vocabulario se repite en toda la escritura todo el tiempo, pero no lo consideramos porque no tenemos frente a nosotros un templo, así es que no lo entendemos, pero para eso está la escritura. Él dice en el verso 12 de Ezequiel 43, esto es Torá de la casa. Todo el área en derredor de la cumbre de la montaña será especialmente Kadosh, un espacio sagrado. Esto es Torá, lo vuelve a repetir, para la casa. Bueno, pasando a otro punto. ¿Cuántos de nosotros estudiamos las genealogías? La verdad que toda mi vida, lo digo en lo personal, leía las genealogías y las leía tan rápido que no las meditaba. Pero tenemos que estudiar la genealogía y validarla, corroborarla con la escritura de cada nombre que está en esa genealogía. ¿Cuál fue el punto importante de cada genealogía que formó el Eterno para llegar a un punto de bendición para cada ser humano? Sobre todo, especialmente, los hijos del Eterno, porque todo ser humano tiene la oportunidad de conocerlo, pero los que estamos en obediencia, es favorable conocer la genealogía, porque así no vamos a usurpar el lugar de nadie, ni a tomar lo que no es nuestro. Bueno, uno de los argumentos que dicen en la religiosidad, dicen que el sistema levítico fue anulado, de acuerdo al libro de los Hebreos. Pero el punto es que el libro de los Hebreos no le está hablando a los levitas, a toda la tribu de Leví, sino solamente le está hablando a los hijos de Aarón, a los que el Eterno llama en el capítulo 29 y los consagra como sumos sacerdotes. Pero hay que entender la genealogía. Veamos. Leví, hijo de Jacob, que le cambia el Eterno nombre a Israel. Leví es el padre de los sacerdotes, de los Coanim y de los levitas. O sea, que si nosotros conocemos a alguien que viene de la tribu de Leví, no quiere decir que es Coanim.
o Cohen en singular. No es un sacerdote, es alguien de la tribu de Leví, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a decir una familia, un apellido Campos, la familia Campos. ¿Cuántos se apellidan Campos en el mundo? Pero el Eterno llama específicamente a una familia de apellido Campos para ejercer un ministerio. No quiere decir que todos los que se apellidan Campos en el mundo van a ejercer el ministerio, sino solamente a quienes el Eterno le va a dar ese don, ese regalo. Y los dones son irrevocables, no los quita. Entonces, Leví es el padre de los Coanim, de los sacerdotes, y de los levitas. Ahora sí comprendemos un poquito más. Bueno, más adelante vamos a ver que padre de los sacerdotes de la línea de Aarón. Todos los demás eran de la tribu de Leví, levitas. Leví tuvo 3 hijos. Gersón, tenemos que aprender la genealogía. Gersón, Coat y Merari. Coat, el segundo hijo, tiene varios hijos y uno de ellos es Amram. Amram, que es de la tribu de Leví, pero de la rama de los sacerdotes, tiene a Aarón, a Miriam y a Moisés. Y de esta familia, de la familia de Leví, nacen los hijos de Aarón. Todos son levitas, pero de esta línea de Aarón son sacerdotes. Las 24 órdenes del servicio del sacerdocio en el templo, que habla el libro de Apocalipsis también en el capítulo 4 y 5, tienen que ver con el vocabulario de Primera de Crónicas 24. Y cuando entendemos la genealogía, vamos a conectar en el libro de los Hebreos cuando va a ser reconstruido el templo o construido el tercer templo, y se va a entender quiénes son del Eterno y quiénes no. Repito, cuando entendemos la genealogía, vamos a conectar en el libro de Hebreos que cuando el templo sea reconstruido, se va a entender quiénes son del Eterno y quiénes no. Por eso es importante conocer el templo. Les invito a estudiar en Tesoros del Templo con Rico Cortés para que nos demos cuenta de cada mandamiento y no cometer errores y no morir en la ignorancia. Ahora, si de los 613 mandamientos, 274 tienen que ver con el templo, quiere decir que si no entendemos el templo, mis amados, definitivamente no entendemos la Biblia. No la entendemos. Porque en el templo es donde está el trono del Eterno. En el templo Él ha puesto sus pies. Es donde mora con su pueblo. Es donde Él ejecuta su soberanía, como dice Zacarías 14, que dice que en la era mesiánica todos tendrán que subir a Jerusalén a guardar las fiestas del tabernáculo. En el tabernáculo. Y en el tabernáculo se tenían que hacer los sacrificios. Y la Biblia dice que 3 veces al año hay que subir a Jerusalén y de esta manera cumplir el mandamiento de Deuteronomio 17 y de Levítico 23, donde dice
que no se presentará delante del Eterno con las manos vacías en las fiestas sagradas. Algo muy importante, las fiestas sagradas sin el templo o el templo sin las fiestas sagradas no se encuentran. El problema de los que no estudian o de la religiosidad es que leen los versículos separados, aislados, y la mayoría piensa que lo entiende, pero están aboliendo la Torá, la ley, el templo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar entonces? Si las fiestas sagradas, si no hay templo, o templos sin fiestas, eso no se encuentra en la escritura. Así que el estudio del templo es un reto para todos. Y si no tenemos tiempo para estudiarlo, como les acabo de mencionar anteriormente, hay personas que ya tienen años estudiando, como nuestro hermano, que el Eterno lo bendiga, nos está enseñando a nosotros y nos comparten y nos dan los recursos, ¿sí? Ya validados, pero a nosotros también nos toca que validarlos bien, convencernos de parte de la palabra del Eterno, no de que lo que alguien dice y seamos repetitivos como para no caer como en la religiosidad. Si alguien está equivocado, nosotros no vamos a repetir los mismos errores. Lo tenemos que estudiar, lo tenemos que verificar. En el libro de Hebreos capítulo 8, verso 1, nos dice que tenemos un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote. Claramente el contexto del capítulo tiene que ver el contexto con el sumo sacerdocio, ¿sí? Del capítulo 5, verso 1. Voy a leer Hebreos 8:1. Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo nosotros. Ya tenemos tal Cohen Gadol, sumo sacerdote, así como ha sido descrito. Y él sí se sienta a la mano derecha del Ha-Gedulá en el cielo. Ahora, lo voy a leer aquí en la otra versión. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vamos a leer Hebreos 5:1. Porque todo Cohen Hagadol, sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es nombrado para actuar en defensa del pueblo con referencia a las cosas de Yud-Hei Bab-Hei, bendito es él, para ofrecer ofrendas por los pecados. Leamos en esta otra traducción. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, está hablando de Yeshua, es constituido a favor de los hombres en lo que al Eterno se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El único Cohen Hagadol, sumo sacerdote, que se presenta al Padre entrando al lugar santísimo es Yeshua. Y aquí en estos textos 8:1 y 5:1, que habla del sumo sacerdote, no está hablando de todos los levitas, está hablando de la línea de Aarón, del sacerdocio. Así que la Torá establece un orden perfecto para que nosotros no estemos argumentando. Hemos visto que en la genealogía de Aarón tiene a Eleazar e Itamar. También Aarón tuvo otros 2 hijos que murieron. ¿Pero por qué murieron? Porque entraron ellos al lugar santísimo sin ser invitados. Los mismos hijos de Aarón fueron sancionados, que anteriormente habían sido consagrados y santificados para poder entrar. Pero cuando ellos entraron, fue en un momento que no debían entrar,
aunque habían sido consagrados, no debían entrar y por eso murieron. Ahora, en las religiones dicen que pueden entrar todos al lugar santísimo, todos. Pero de acuerdo a la Escritura, ni el mismo Yeshua en la tierra, ni nuestro mismo Mesías en la tierra, podía entrar en el lugar santísimo, aunque es el Hijo del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la orden y la autoridad de la Torá es tan poderosa que nuestro Mesías Yeshua, el tiempo que estuvo en la tierra y que después resucitó de entre los muertos, él mismo no dijo ya resucité, ahora sí puedo entrar al templo, al lugar santísimo y decirle a todos los Kohanim, sacerdotes, que todo fue abolido y que yo voy a entrar al lugar santísimo. No, Yeshua no hizo eso. Entonces, ¿por qué nosotros hasta hay cantos que dicen yo puedo entrar al lugar santísimo? Es porque no entendemos el templo. Entonces, cualquier cosa lógica que sale de los escritores de alabanzas o del púlpito sin tener un respaldo validado, la gente lo repite, ¿sí? Pero teológicamente no es correcto. Y si entendemos que cometemos errores, porque la gente tiene buena intención, mucha gente como nosotros salimos de ahí, ¿sí? Pero es un proceso, estábamos y seguimos todavía, no somos perfectos, pero cada vez salimos de esa inmadurez. Ya no cometemos los mismos errores. Nuestro corazón, nuestra fe, nuestro deseo era hacer lo correcto, pero la falta de conocimiento nos alejaba completamente y no nos dábamos cuenta. Y así están escribiendo canciones y la gente está diciendo desde el púlpito, tú eres de acuerdo a la orden de Melquisedec, cuántas cosas sobre el sacerdocio. Pero es tiempo de que nosotros estudiemos el templo. Así que estamos aprendiendo. Y todo esto es parte del crecimiento, vamos creciendo. En el libro de los Hebreos está hablando en un contexto exclusivamente a una familia que son los hijos de Aarón, los sacerdotes, de la línea de Aarón, hijo de Amram, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces, tenemos que estudiar para empezar la genealogía y de esta manera la escritura se aclara. Ahora, sabemos quién es la audiencia y a quién le está hablando. Como les dije hace un momento, si decimos la familia Campos, pues se dirige específicamente a qué familia de la rama de los Campos se les dio ese privilegio de ser sacerdotes. Los apellidos son iguales, igual que los levitas, pero no todos los de la tribu de Leví, los Leviim, son sacerdotes. Por eso yo cuando he visto hermanos judíos que dicen yo soy de la tribu de Leví. Sí, son de la tribu de Leví, pero no están en la línea de la genealogía de Aarón. ¿Sí? Así que Jacob, que le cambió el nombre el Eterno a Israel, tiene a Leví. Y tiene 11 hijos más aparte de Leví. Leví tiene 3 hijos. Vamos a repetir la genealogía, que es Coat, Amram y Merari. Aarón tiene 4 hijos, Eleazar e Itamar. Y 2 de los hijos murieron. 4 hijos. Eleazar tiene a Pinjas, que es Fineas.
Y después tiene a Sadoc. Ahora vamos a ver en cuanto a Sadoc, del libro de Ezequiel 44:15, vamos a leer el texto. Dice así: sin embargo, los Coanim, que son Leviim e hijos de Sadoc, que cuidaron mi lugar Kadosh cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí, ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Yud-Hei Vav-Hei, bendito es Él, nuestro Elohim. Así que habla que los sacerdotes, que son levitas, hijos de Tzadok, que son hijos de Eleazar, que son hijos de Aarón, que son hijos de Amram, que son hijos de Coat, que son hijos de Leví, que son hijos de Jacob. Repito, aquí no está hablando de todos los levitas, sino de una familia específica. Yo lo escribiría con mayúscula. Así que ahora entendemos que en el libro de los Hebreos, los levitas no fueron eliminados. Hay muchísimos levitas, pero solo unos de la genealogía de Leví, que son Coanim, que son sacerdotes. Y ahora que veamos genealogías, espero que no se nos haga aburrido. Tenemos que poner mucha atención. Pero cuando veamos el nombre de una mujer en la genealogía, es muy importante y tenemos que poner atención. Y después dice el hijo de él, el hijo de este otro. Si tú y yo trazamos toda la genealogía que nos está enseñando la Escritura, es sobre el honor de una línea genealógica o el deshonor de otra línea. En la porción de hoy, en Éxodo 27:20, que dice: ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. En esta porción también se considera como el Shabbat, un Shabbat de recordar, de remembranza. Y este Shabbat que se considera en la paracha número 20, de acuerdo al primer texto, todo eso es en referencia a lo que Amalek le hizo al pueblo de Israel. En la lectura que se hace tradicionalmente, se recuerda que este Shabbat, Amalek iba matando a las personas que vivían atrás del campamento, que no se podían defender. Qué tremendo. Precisamente lo que acaba de suceder hace unos pocos meses en Israel. Así que también sabemos que en esta porción, nos lo dijo nuestra hermana Laurita, lo leyó, hay 7 mandamientos, ¿sí? Hay personas que están enseñando mandamientos que sean estrictamente del templo en la vida cotidiana. O sea, eran para el templo, pero dicen que se debe hacer diariamente. Están haciendo algo que no tiene nada que ver ni que cumplir en la dispersión fuera del templo. Es más, ahorita no hay templo en Israel, en Jerusalén. En el judaísmo tienen la costumbre de dedicar al primogénito. Y sabemos que muchos de nosotros tenemos el deseo de redimir al primogénito. Más adelante lo vamos a ver también. Pero el problema es que ese mandamiento es dedicado a los Coanim, a los sacerdotes, estrictamente. ¿Y quién no ha pasado por eso? Como vamos estudiando, decían,
me preguntaban a mí cómo se redime al primogénito. Y yo también aprendiendo junto con ustedes. En la sinagoga siempre hay un Cohen que hace el ritual de la dedicación de redimir de la primogenitura. Pero ahí está un sacerdote como testigo. Entonces la persona en raíces hebreas quiere observar ese mandamiento, pero no entendemos que algunos mandamientos no se aplican hoy en día si no están los requisitos correctos. Entonces, si no está lo correcto, estamos usurpando la autoridad de lo que el Eterno les dio a ellos, a los sacerdotes del linaje de Aarón. Cuando salieron de Egipto, era la bendición para todos los primogénitos. Pero cuando salieron al desierto y cometieron pecado, les quita el Eterno ese privilegio y se los da a los de la tribu de Leví. ¿Sí? Así que nosotros no podemos usurpar la autoridad de lo que el Eterno les dio a ellos, a los sacerdotes del linaje de Aarón. Hay 7 mandamientos en esta paracha, 4 positivos y 3 negativos, que están en la estructura legal y les llaman apodípticos, 4 apodípticos. Esto quiere decir que estos mandamientos hablan de que no hagas esto, no lo harás. En Deuteronomio 28 dice que si tú lo haces, Él va a hacer algo. A eso se llaman causísticos. Si tú haces esto, entonces va a haber una consecuencia. Y los apodípticos es directamente no lo harás, no robarás, no mentirás, ¿verdad? Y los casuísticos son, en Deuteronomio 28, los primeros 14 versos, dice, bendito serás en tu entrar, en tu salir, bendito tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre. Habla de las bendiciones, pero luego dice, pero si no los haces, maldito serás en tu entrar, en tu salir. Esos son los causísticos. Y si nuestro Padre da un mandamiento, nosotros debemos obedecerlo. Y si se nos olvida, lo podemos recordar todos los días. Como padres damos, o personas de autoridad, que damos una ordenanza a los hijos, ¿sí? Y queremos que obedezcan, y si no obedecen hay consecuencias, porque nosotros no hacemos lo mismo ante nuestro Padre Eterno como lo que somos, sus hijos. Así que quedó claro, los positivos son apodípticos. Si haces que el Eterno dice, haz esto, y esto debemos hacer. Y los causísticos, que son 3, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Hay una consecuencia. Así que hay 4 mandamientos, positivos y negativos, los 4 positivos y 3 negativos. Esto no quiere decir que son malos. Y no quiere decir que no los debes hacer, para que no venga la maldición en contra tuya. De los 613 mandamientos, 274, algunos estoy un poquito dudando si son 274 o varía el número, el último número, 71 o 79. Ya lo dije en una ocasión, pero ahorita no tengo el dato a la mano. Es algo que yo debo de aprender. Entonces, más de 1/3 están o son mandamientos que tienen que ver con el templo, ¿sí? Y esos mandamientos no se estudian. Ahora, ¿cuántos niveles de pecado hay en la Biblia? Yeshua murió por todos. Son la respuesta de todos los religiosos. Pero hay 5 palabras que definen el pecado en la Biblia. Y hay diferentes sacrificios para el tipo de pecado.
Entonces nosotros podemos defender este punto de vista, de este punto como entendemos que Yeshua murió por todos ellos, ¿cómo le podemos explicar a un ortodoxo, a un judío? Ellos entienden y estudian el templo y son sabios. Así que nosotros, en vez de discutir, debemos ponernos a estudiar, porque para eso hay diferentes sacrificios para el pecado. Ahora, ya viene la fiesta de Pesaj. Para los que dicen que no pagó por todos los pecados, ya están las preguntas en el aire. En la fiesta de Pesaj, que Yeshua es mi Pesaj. Yeshua es una tipología de Pesaj. El cordero de Pesaj no es para perdón de pecados. El cordero de Pesaj es para redimirnos del pecado. Pero el de perdón de pecados es la fiesta de Yom Kippur, que más bien es el día de expiación, donde uno de los machos cabríos, llamado Azazel, ahí el Cohen Hagadol, pone sus manos y todos los pecados del pueblo y de él y su familia lo transmiten. Bueno, por supuesto que primero hace un sacrificio por él y su familia, pero luego le transfiere al macho cabrío todos los pecados del pueblo. Entonces, ¿cómo nos reconcilia Yeshua si perdona nuestros pecados? No quiere decir que no lo hizo el cordero de Pesaj, que es una tipología, un cordero, una sangre derramada. Él se dio en sacrificio mismo por nosotros, ¿sí? Sino que este sacrificio de Pesaj para el perdón de pecado, repito, es para redención. Por eso hay que estudiar las fiestas del contexto, del plan de restauración, del plan de redención y del plan de reconciliación. No hay que perdernos en eso, ni confundirnos, ¿sí? Nosotros, como vamos aprendiendo, más que nunca, creemos en Yeshua y estamos afianzados en Él, porque vamos poco a poco entendiendo su plan. Así que la fiesta de Pesaj fue para redención. El día de expiación de Yom Kippur es para el perdón. Eso quiere decir que es un proceso de la redención, que ahora sí yo le doy la espalda al pecado. Ahora sí voy obedeciendo los mandamientos. Y muchos se quedan, que ya son perdonados, y siguen cometiendo los mismos pecados. Están en desobediencia. Entonces ese es un proceso para el día de expiación, Yom Kippur. Bueno, nosotros como discípulos que vamos aprendiendo, ¿verdad? Hay algo que he querido aclarar, porque como que se quedó en el aire también esto. Cuando empezamos a celebrar Shabbat, poníamos todo lo que lleva a la mesa del Shabbat, y hasta la oración que decíamos era según la tradición judía. Después, más adelante, las personas, nuestros maestros que nos enseñaban en aquel tiempo, decían que no era necesario poner el vino, comprar el vino, hacer los panes, que porque todo es simbolismo. Pero su servidora ha llegado a este punto. Vamos a leer Levítico 19:30. Dice: guarda mis Shabbatot, es una fiesta alta, Shabbatot, y reverencia mi lugar Kadosh, santo, reverencia. Ten reverencia a mi lugar santo. Entonces entramos a Shabbat y es un espacio apartado, sagrado,
salimos de lo mundano y entramos al espacio sagrado. Por eso dice, ten reverencia a este lugar apartado, a este tiempo apartado, mi lugar santo. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Bendito es Él. No hay templo, pero Él dice, guárdalo. Separa mi espacio sagrado, mi lugar Kadosh, santo. Bueno, yo he aprendido esto de acuerdo a este texto. ¿Sí? Guarda mis días de reposo y ten en reverencia mi santuario, yo Adonai. Entonces, tener reverencia a su santuario es un mandamiento. Así que la observancia judía ortodoxa de cómo ellos han hecho la mesa del Shabbat, con todo lo que ya hemos aprendido, es como si fuera el altar del templo de acuerdo a este texto. ¿Sí? Dice, guarda mi Shabbatot en reverencia, o reverencia mi lugar Kadosh. Yo soy Adonai. Así que un Shabbat de guardar reverencia, poner las velas, los panes, la sal, señal del pacto, el vino, la comida, el lavado de manos, lo que representa cada una de estas cosas. Los judíos ortodoxos conectan el templo, porque no hay templo ahorita, como un altar. Y esa bendición, el altar del templo, aleluya. Y esa bendición nos ha alcanzado a nosotros en la dispersión, porque nosotros somos injertados a la raíz del olivo, que es Israel. Así es, ya leímos el texto. Entonces el Eterno está conectando su templo, su espacio sagrado, con el Shabbat. Tener reverencia a su santuario es un mandamiento. ¿Cuántas personas están hablando en contra del templo? ¿Cuántas personas están minimizando el templo? ¿Cuántas personas están enseñando en contra? El Eterno dice, guarden mis días de reposo, mis Shabbat, y tengan reverencia mi santuario. Así que eso no es una costumbre judía o una tradición judía. Es el Eterno el que nos da la ordenanza. No podemos decir guardo el Shabbat y descarto el templo. ¿Por qué? Porque el Eterno lo conectó. Shabbat y templo, una sola cosa. Reverenciar el templo es uno de los mandamientos positivos. Y por eso los ortodoxos ponen en la mesa del Shabbat como si fuera un altar, como si fuera el templo, para recordar que el templo y el Shabbat están completamente unidos y no podemos descartar ni a uno ni a otro. Y de esta manera estamos de acuerdo en las costumbres del judaísmo, porque vemos ahora, de acuerdo al mandamiento, que está conectado con una ordenanza del Eterno, y no como nos lo platicaron, como una tradición judía. Lo que nosotros pensábamos que era una tradición y que lo dejamos de hacer es porque eso nos traería muerte, porque era una tradición, no sabíamos sus raíces. Y muchas personas hablaban en contra de esto, sin entender que es un mandamiento. ¿Sí? Lo estoy repitiendo, pero quiero que nos quede bien claro. El Eterno nos mandó a que guardáramos el Shabbat y recordáramos el templo. Y como ya no hay templo, vamos a ordenar la mesa como un altar simbólicamente para recordar el templo. Por eso es que en Shabbat es la única oportunidad que todos, escuchemos esto, es la única oportunidad que todos los padres, aunque no sean sacerdotes, Cohen, pueden hacer la oración arónica.
Amén. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom. Entonces, ¿por qué la oración arónica? La oración arónica es solamente para Aarón y sus hijos, lo dice la Escritura. Pero en el Shabbat permite que todos los padres hagan la oración arónica. No la puedes cantar porque cantarla es solamente reservado para los Kohanim en el templo. Aunque yo he visto a muchos que cantan, eso tenemos que validarlo. Pero pueden decirle a los hijos de Israel las bendiciones. Ellos no pueden romper los mandamientos porque saben que está conectado con el templo. Y para recordar y reverenciar el templo, esto es lo que vamos a hacer. Porque la función de Israel siempre fue ser una nación de sacerdotes. Es lo que el Eterno siempre quiso. Y el Shabbat es su espacio, el microcosmos, el templo y el Shabbat su fiesta, que debemos celebrarlo y obedecer el mandamiento. Ahora, en Éxodo 25, capítulo 25, comienza la construcción del tabernáculo. Tabernáculo porque lo tenían que levantar y seguirse moviendo. Ya construyeron el templo quedó establecido en Jerusalén. Entonces, Éxodo capítulo 25 comienza la construcción del templo. Verso 10, capítulo 25, el arca del testimonio. Verso 23, la mesa de la presentación. Verso 31, el calendero de oro. En el capítulo 26, el tabernáculo. En el capítulo 27, el altar de bronce. En el capítulo 27:9, el atrio del tabernáculo. En el verso 20 del mismo capítulo 27, el aceite para la lámpara de la menorá. En el capítulo 28 habla de las vestimentas del sacerdote, del Cohen. El capítulo 29 habla de la dedicación y de la santificación del Cohen. El capítulo 30 habla acerca del altar del incienso, del dinero de rescate, en el verso 11. La fuente de bronce en el verso 17 del capítulo 30. El aceite del incienso y la unción en el verso 22 del capítulo 30. En el capítulo 31 habla del llamamiento de Betzalel y Aholiab, verso 1 y 6. Y termina en el verso 12 al 17 con el Shabbat. Lo mismo que leímos en Levítico, en los dos capítulos 19 y 26, Éxodo lo enseña cuando dice, vas a construir un tabernáculo. Terminó el Shabbat en el monte Sinai y comienza el tabernáculo, la construcción del templo, y termina con la señal del pacto. Y después las vacas rojas, y después lo de la construcción del templo. Y de todo esto aprendemos que en la mesa del Shabbat, en nuestros hogares y el templo, es un recordatorio, porque el mandamiento lo dice, guardarás mis días de reposo entre mí y vosotros, vuestras generaciones, porque nos santificó, así como Él santificó el templo, Él santifica a su pueblo en su Shabbat. Y ahora con todo eso entendemos por qué muchos de los eventos de Yeshua ocurrieron en el Shabbat en el templo. En el Shabbat en el templo. O en el Shabbat en la sinagoga. O en el Shabbat y las fiestas del templo. Ahora entendemos por qué Yeshua está llevando
el mensaje de reconciliación, de restauración, ya que en el templo había corrupción. En el templo había corrupción. No que la ordenanza, el servicio fuera corrupto, sino que los líderes se habían corrompido. Entonces Yeshua está tomando restaurar la justicia del Eterno y está tratando de restaurar la santidad que representa el templo y la reverencia al templo, cuando los hijos de Aarón se habían profanado. Y no decimos que el servicio sea profano, repito, sino que los líderes estaban profanos. ¿Cuántos de cualquier área del mundo, de puestos importantes, son corruptos? Pero ¿qué pasa ahí? La gente respeta su título, el oficio. Así respetaban a estos Kohanim profanos. En el capítulo 29 vemos la consagración de los hijos de Aarón. En el capítulo 28-38 dice sobre la frente de Aarón, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel en dedicar sus ofrendas Kadoshim. Este ornamento estará siempre sobre su frente para que las ofrendas para el Eterno sean aceptadas por él. La mitra Kadosh Adonai, santo al Eterno. El sumo sacerdote se consideraba santo solo cuando se ponía la mitra y las vestimentas. Si él caminaba el resto del año, ellos no usaban la mitra ni las vestimentas sagradas, solamente en el templo. En el día de la expiación, usaban vestiduras blancas los demás días. Así que los de la línea de Aarón, los Kohanim, son los únicos, y especialmente el sumo sacerdote, que es el que tiene la autoridad. En ese tiempo había templo, tabernáculo, tiene la autoridad de ponerse la mitra, que dice santo para el Eterno. Ahora, en la actualidad, si una persona dice que son sumos sacerdotes y no son hijos de Eliezer ni de Pinjas, están usurpando la autoridad que el Eterno dio a ellos de la línea de Aarón y que tiene una legalidad bíblica que dice: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón, en este caso su familia. Aquí hay algo muy importante, ya lo leí en el verso 38 del capítulo 28. Dice: porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel. Así que los que dicen en la actualidad, repito, que son sumos sacerdotes, están usurpando la autoridad que el Eterno le dio y que tiene una legalidad bíblica que dice: estará sobre la frente de Aarón. Porque es muy delicado. Aquí dice el texto que en este caso llevará las faltas cometidas del pueblo de Israel en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado, en todas sus santas ofrendas. Así que en sus frentes estará continuamente para que obtengan gracia delante del Eterno. Si alguien dice que es sumo sacerdote de acuerdo a la ley bíblica, ahora tiene que llevar la culpa de todo el pueblo. En Números 18:1 dice: el Eterno dijo a Aarón: tú y tus hijos y la línea familiar de tu padre serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar Kadosh. Tú y tus hijos contigo serán responsables por cualquier cosa que vaya mal
en el servicio como Kohanim. Así que con conocimiento no creo que alguien quiera decir yo soy sumo sacerdote. En el tiempo de David había 2 sumos sacerdotes. En este caso estaba Abiatar y Tzadok. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en ese tiempo es que el arca del pacto estaba en un lugar y el tabernáculo estaba en otro, y siempre tiene que haber alguien ministrando delante del Eterno. Por esa división al sumo sacerdocio le tocaba a Abiatar, pero en el tiempo de David hubo una rebelión que está en Primera de Reyes 1:5 al 27, cuando Adonías quería usurpar el reinado de Salomón y él reclutó a Abiatar, que es hijo de Itamar. Entonces él fue y lo ungió como rey de Israel. Pero al que había llamado el Eterno fue a Salomón. Sadoc fue fiel a Salomón y Sadoc fue fiel a David, porque Salomón estaba actuando de acuerdo a la voluntad del Padre. Y por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 44, se le da el galardón a los hijos de Sadoc para ser los sacerdotes para el milenio y también en el primer siglo. En Ezequiel 44:15 dice: sin embargo, los Kohanim, los que son Leviim e hijo de Sadoc, que cuidaron mi lugar Kadosh cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí, ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice el Todopoderoso, nuestro Padre Adonai. Bueno, hasta ahora podemos entender algo del templo que no se aplica a nosotros. Y en las próximas 2 porciones de la Torá está hablando del tabernáculo y del sumo sacerdote. Muchos dicen que si no vamos a aplicarlo, no hay que estudiarlo. Pero estamos viendo cómo se relaciona con toda la escritura y no podemos añadir ni quitar al malinterpretar y desobedecer cada parte de ella. Bueno, a veces la desobediencia es por ignorancia, a veces es nuestro deseo hacer las cosas bien y la falta de contexto trae problemas. Bueno, algo muy importante que hemos entendido es la genealogía. En el capítulo 18:1 que ya hemos leído, pero hay que leer más textos, dice que ellos llevarán las faltas de Israel. Así que es una gran responsabilidad cuando la gente dice que son sumos sacerdotes o un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces cualquiera le puede decir de acuerdo a esos textos, si se dicen sacerdotes, entonces o sumos sacerdotes o de acuerdo a la orden de Melquisedec, cualquiera le puede decir, entonces tú vas a cargar mis pecados, así como lo dice Números 18:1. Así lo dice la Escritura. Y dice, tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de su sacerdocio. Así es que tenemos que pensar más de 3 veces si debemos decir que somos sacerdotes. Hemos visto en otros estudios que hay una gran diferencia. Aquí, el oficio que el Eterno le dio a los Leviim, a la línea de Aarón, ese es el oficio. Entonces no podemos decir que somos sacerdotes de acuerdo al oficio.
pero sí nosotros somos sacerdotes al hacer la función, al orar unos por otros, al ayudarles o estudiar la palabra o extendernos hacia ellos, hacia el prójimo. En el antiguo Medio Oriente, eso es bien importante, solamente las sacerdotisas que ministraban en los templos eran y tenían que ser prostitutas. Así que en el templo de Israel no hay y nunca ha habido sacerdotisas, porque en Egipto, Sumaria, Mesopotamia y todos esos alrededores, los cananeos y aún en Corinto tenían templos y tenían mujeres que eran sacerdotisas, que eran prostitutas del templo. Y Ezequiel habla acerca de eso. Así que el Eterno, cuando establece su templo, dice que las mujeres de Israel no pueden pasar un límite, llegar hasta cierto lugar. El por qué es precisamente para proteger su honor. Él quiere que cuando la gente ve el templo de Israel, no vean mujeres allí en el lugar donde se hacen los sacrificios, porque Él protege el honor de la mujer, para que nadie diga que las mujeres de Israel son prostitutas del templo. Actualmente, por el deseo de querer entender la Biblia, las mujeres piensan que son sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec. Y lo que están haciendo es que ellas mismas se están minimizando. No porque quiera ser una prostituta, sino que quiere ser una persona, una mujer que quiere obedecer. Pero en la ignorancia de no entender el contexto, está usurpando una posición que en el momento que cuando la Biblia dio ese mandamiento, solamente se le asignaba a hombres por la razón de que la cultura representaba. Y muchas de ellas, por no conocer el templo o la función del templo, dicen que son sacerdotes, somos sacerdotes, y no quieren ser ofensivas a propósito, sino que están siendo celosas, pero en realidad por ignorancia están exponiéndose como las sacerdotisas de esos templos, cuando el Eterno quiere proteger su honor. Números 18:2 dice: pero traerás a tus hermanos, la tribu de Leví, junto con ustedes, para que trabajen junto contigo y te ayuden, tú y tus hijos contigo, cuando estén allí delante del tabernáculo del testimonio. Aquí está hablando a los hijos de Aarón, a los levitas de la línea de Aarón, ¿sí? Entonces dice, para que te ayuden. En otra traducción dice, y te servirán. O sea que ellos tienen una función y un rol. Tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Este es un mandamiento. Bueno, dice también que ellos estarán a tu disposición y harán todo tipo de tareas relacionadas con el tabernáculo. Solamente que ellos no se acercarán, dice el verso 3, no se acercarán a los mobiliarios santos para que no mueran, ni al altar. Si alguien se dice sumo sacerdote, quiere decir que tiene una responsabilidad de cargar con las faltas de toda la comunidad. Ahora recordemos a Uzías en el tiempo de David, cuando el arca parecía que se iba a caer, cuando le iban transportando en el tiempo de David, quiso detenerla.
pero murió porque esa no era su función. Mucha gente dice, ¿por qué se murió? Si quería detener el arca que no se cayera. Pero aquí lo dice bien claro en el verso 3. Solamente que ellos no se acercarán a los mobiliarios Kadoshim ni al altar, para que ni ellos ni tú mueran. Entonces, este no es tu trabajo, en este caso de Uzías, porque murió con la intención que tuvo de buena fe, ¿verdad? Pero estaba usurpando algo que no se le había dado a él. Un ejemplo, si alguien se mete a tu casa, se come tu comida, se siente en tu silla preferida, a ver la televisión en la sala, en tu sillón predilecto, camina por toda la casa, pasa por las recámaras, los baños, el patio y entra a tu recámara donde tú duermes como matrimonio, y esa persona se da un baño y se acuesta allí. Esa persona no es familia, es un intruso. Está de visita, ¿sí? Y que tú le diste permiso a que pasara. Pero estar allí de esa manera es una falta de respeto. Imagínate con el templo del Eterno. ¿Podemos entrar y hacer lo que queramos? Si somos celosos de nuestros hogares, preservando nuestros espacios íntimos en el hogar, cuánto más la casa del Todopoderoso, que nos enseña un orden. Y muchas personas, por ignorancia o porque no sé qué piensan, ofenden el área del templo con palabras, las anulan, las quitan, argumentan. Eso no está nada bien. El verso 4 dice que ningún extraño se acercará a vosotros. Dice en otra traducción, una persona no autorizada no se acercará a ti. Ningún tipo de acceso al lugar santísimo, ni simbólicamente ni físicamente. Solamente nuestro Mesías. Él es el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Hebreos 8:4 dice que Yeshua no podía entrar al lugar santísimo en la tierra, no podía ser sacerdote en la tierra, porque no tenía jurisdicción, porque él no era el hijo de Leví. Si Yeshua estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a la Torá. Ahora hay algo más. El sacerdocio de la línea de sacerdotes viene por parte del Padre, no por parte de la Madre. Y no es porque la mujer no es importante, sino que el propósito del Eterno, en el verso 5, dice, y tendrán cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira de los hijos de Israel. En otra traducción dice, tú tendrás a cargo todas las cosas santas y del altar, para que no haya ira contra los hijos de Israel. Después viene la historia de Pinjas, Fineas. ¿Por qué Aarón, la pregunta, y Moisés no mataron a Cosbi y a Simri cuando las doncellas de los ismaelitas vinieron y se acostaron con ellos? Porque ese era el trabajo de Pinjas o Fineas. Él estaba encargado de la puerta y de la guardia del tabernáculo. Quiere decir que el trabajo de defender la santidad del tabernáculo no le pertenecía en ese caso a Moisés y a Aarón. Él era el guardia del templo. Por eso había 24 órdenes de guardia en el templo. Ahora sabemos por qué Pinjas lo hizo. Porque el Eterno hizo un convenio de paz con él y preservó la santidad
del tabernáculo, porque si no lo hubiera hecho hubiera muerto Pinjas. Él moriría. Y dice, y tendrás el cuidado del santuario en el verso 5, para que ya no venga más la ira contra los hijos de Israel. Números 18, 5. Verso 6. Números 18, 6. Yo mismo he tomado a tus hermanos los Leviim de entre los hijos de Israel. Ellos han sido dados como ofrenda al Eterno para ti, para que ellos puedan hacer el servicio del tabernáculo del testimonio. Así que les dio este regalo. Y los regalos del Eterno son irrevocables. Entonces, ¿por qué algunos dicen que el Eterno ya abolió el sistema levítico? Cuando es un don, es un regalo. Si el Eterno le dice a la tribu de Leví, te voy a dar un regalo, es una garantía que Él dice, yo soy tu heredad, yo soy tu herencia. Yo te he puesto a ti para hacer este trabajo. Yo te voy a defender. Verso 7, la última parte, dice, la persona no autorizada que trate de hacerlo será puesto a muerte. El altar representa a la autoridad del Eterno en la tierra. Y cuando alguien habla o hace algo en contra del altar, se ha metido en un gran problema, ya que no está peleando contra los judíos, sino que está peleando en contra de la autoridad del Eterno. Así que si no entendemos estas cosas, es preferible quedarnos callados. Capítulo 8, verso 17, sobre la primogenitura. Porque todos los primogénitos entre los hijos de Israel son míos, ambos, humanos y animales. El día que yo herí a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, yo los aparté para mí mismo. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que íbamos a hablar un poco sobre esto? Muy bien, dice en el verso 19, 8:19 de Números. Y yo he dado los Leviim a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para hacer el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio y para hacer expiación para los hijos de Israel, para que ninguna plaga caiga sobre los hijos de Israel como consecuencia de acercarse mucho al lugar santo. Bueno, dice muy clara la palabra. Quiere decir que en el momento que sea rededicado y haya gente de las naciones que quieran acercarse al santuario, van a morir. Y es un mandamiento. Porque aquí la buena intención no es por gracia. Ahora es con conocimiento. A mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero tenemos que entender la Torá, ¿sí? La legalidad bíblica. Esto es muy serio y debemos ser temerosos y respetar su palabra. Entonces, al principio en el 18, en el 17 eran los primogénitos y en el 19 ya se lo quitó ese regalo, si se puede decir, y se lo dio a los Leviim, porque pecaron los primogénitos. Números 18, 19. Todas las contribuciones de cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan al Eterno, yo he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Esta es una ley perpetua, un pacto eterno de sal delante del Eterno para ti
y tus hijos contigo. O sea, que nadie lo puede romper, que es legal. Y quien diga que el sistema levítico ha sido anulado, está llamando al Eterno mentiroso, porque es un pacto eterno de sal. Y eso es muy importante, ¿sí? En el antiguo mundo, el reinado de David se hizo con pacto de sal. El sacerdocio con pacto de sal, nadie lo puede romper, porque es un juramento y el Eterno puso su nombre en ese juramento para garantizarlo, tanto para Aarón y sus hijos. En el verso 20 le dice que no va a tener herencia o porción en la tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los hijos de Israel. En el 21 dice, a los hijos de Leví yo les he dado la 10ª parte del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el tabernáculo del testimonio, el 10%. Quiere decir, en este caso, que el Eterno se convierte en la heredad de los hijos de Leví y de Aarón. Por eso no hay una herencia de tierra, ¿sí? Hay ciudades levíticas, tierras levíticas, pero no una heredad de tierra. Está muy claro, especialmente lo de la primogenitura, porque mucha gente dice somos hijos de José que tenemos la primogenitura, pero eso se quedó allí en el desierto. Yeshua es el Cohen Hagadol en el cielo, pero no puede ser en la tierra porque lo leímos en el libro de Hebreos, porque esa autoridad, aún Yeshua, hacedor y guardador de la Torah y la Torah viviente, sabía que esa autoridad se le había dado a los levitas en la tierra. Bueno, todo esto es para entender lo que el Eterno nos habla en esta paracha, ¿sí? Todavía hay mucho más que aprender, pero hasta aquí nos vamos a quedar. Y para mucha gente que pregunta, ¿debo dar el diezmo, la 10ª parte? ¿Debo ofrendar si no hay templo? Bueno, la Escritura nos habla que debemos ser recíprocos. Si recibimos, debemos ser agradecidos y dar. Lo leyó nuestra hermana Laurita en Filipenses 4, 10 al 20. Voy a leer yo del 12. Filipenses 4, 12 al 20. Yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y de todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo estar saciado que tener hambre, de tener abundancia y de tener necesidad. Puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder. A pesar de esto, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Ustedes mismos saben que en los primeros días de mi trabajo, divulgando las buenas noticias, ni una sola asamblea compartió conmigo en el asunto de dar y recibir, solo ustedes. En verdad, cuando lo necesité, me mandaron ayuda 2 veces. No estoy buscando las dádivas, sino busco fruto que incremente el balance de crédito en su cuenta. He sido más que pagado por completo. He sido lleno, puesto que he recibido de Epafrodito los regalos que me enviaron. Son de aroma fragante, un sacrificio aceptable, uno que bien complace a Yud-Hei Vav-Hei. Bendito es Él. Además, mi Elohim llenará todas sus necesidades
de acuerdo a sus riquezas gloriosas en unión con nuestro Mesías Yeshua. Yayud Hei Bab Hei, bendito es Él, nuestro Padre, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por sus bendiciones y su amor. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de vida y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha instruido con su Torah. Le agradecemos, Abba, por este espacio sagrado, y aquí ya va a terminar el Shabbat. Oramos, Padre, entregamos este tiempo sagrado a usted para empezar una semana donde tenemos que enfrentar las cosas del mundo. Que sea su bendición sobre nosotros, como en esta semana que pasó. Le adoramos por sostenernos y ayudarnos y librarnos del maligno. En el nombre de Yeshua HaMashiach, por rodearnos, Padre, de gente hermosa, noble, de noble corazón. Gracias, Abacadosh, por cuidarnos siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, mis amados hermanos. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Traté de transmitir en vivo, pero no se pudo. Por eso se retrasó esta grabación. Pero tenemos para aprender, tenemos tiempo mientras ustedes repasan. Su servidora continuará preparándose para la próxima semana. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Saben que les amamos. Hasta la próxima. Sean muy bendecidos. Amén y amén. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.